Muchas gracias por la invitación que se me hizo para hablar un poco sobre la trayectoria de Fernando Lombana en su participación, específicamente su liderazgo político en ese movimiento campesino de medianos y pequeños propietarios que se fue gestando, por supuesto, antes de 1995 y que tuvo dos momentos cumbres. Uno que significa la toma de la plaza central del Líbano, Tolima, donde Fernando Lombana tuvo una actuación especial en la medida en que él toma la iniciativa ante el cerco del ejército de impedir la toma del parque, y él es quien protagoniza la avanzadilla que logra finalmente asegurar el ingreso a este espacio público, que es el primer lugar de denuncias de estas tragedias del campesinado cafetero inicialmente, pero también de otros campesinos dedicados a actividades diversas como la producción de alimentos, la pequeña ganadería de ladera, entre otras actividades. Un segundo momento es la toma de la plaza Manuel Murillo Toro en la ciudad de Ibagué, donde Fernando participa en distintos comités o actividades, principalmente relacionadas con la seguridad del propio parque Manuel Murillo Toro, en la medida en que era un lugar que necesitaba ser asegurado en vista de que pululaban a los alrededores agentes de inteligencia estatal. Había incursiones también de infiltrados de los organismos de la policía o organismos de seguridad. También habían personas que ingresaban o trataban de ingresar para hacer robos, bueno, entre otro tipo de asuntos, ¿no? Vinculados con la seguridad del propio campamento allí en el Manuel Murillo Toro. Otra actividad importante que desarrollaba Fernando, donde yo lo acompañaba, era el estudio de los documentos técnicos sobre las causas de la crisis cafetera y también de documentos políticos sobre el destino del movimiento cafetero, específicamente sobre la arquitectura que debería seguir consolidando ASOPEMA, la arquitectura política, los principios ideológicos y los principios éticos especialmente. Del recuerdo mucho su conocimiento a fondo de un libro muy importante para la formación de nuestros líderes campesinos y nuestros líderes obreros y estudiantiles en algún momento, y fue las venas abiertas de América Latina. Esta obra él la leía con mucho entusiasmo, me la comentaba. Yo, por supuesto, tenía una actitud crítica, incluso ácida, frente a las apreciaciones que allí se hacían, pero efectivamente todo era en un tono muy cordial o muy respetuoso. Yo, por supuesto, le hablaba sobre muchos temas que en efecto eran pesadísimos para él. Eso es lo que yo podía deducir, y hoy lo recuerdo mucho, ¿no? Que él insistía en que ese tipo de saberes pues eran saberes prácticamente inaccesibles para la población. Bueno, cosas relacionadas con filosofía, por ejemplo. Bueno, Fernando Lombana era un hombre absolutamente consistente, hablando en términos éticos. Era un hombre que se comprometía a fondo con sus proyectos personales, y por supuesto con los proyectos políticos que justificaron la existencia del movimiento cafetero y de ASOPEMA, de esta asociación. Y recuerdo mucho que siempre exigió
una serie de comportamientos que mejoraban la convivencia al interior del campamento, por ejemplo. La observación de una serie de conductas morales que debían sostenerse y debían resguardarse para la unidad o la cohesión social del movimiento cafetero, por supuesto. Era un hombre, en resumen, absolutamente correcto en sus actividades del día a día. Es lo que yo pude percibir durante esos 20 o más días que tuvimos la oportunidad de convivir prácticamente, porque nosotros estábamos viviendo en el campamento del Manuel Murillo Toro. Estamos hablando de 1995, para los que pues no saben. Fernando pues fue asesinado el 14 de agosto en Bogotá. Recibió un disparo en el cráneo desde la tanqueta 545, recuerdo mucho ese número. Nunca se juzgaron a los responsables o se condenaron a los responsables. Esa investigación finalmente pues no se hizo, es lo que tenemos entendido, que finalmente no hubo ningún tipo de condenas. ASOPEMA, que era la organización que él ayudó a consolidar, ayudó a construir, fue en realidad la base de la constitución del Coordinador Nacional Agrario. Esto es muy importante recordarlo. Y ASOPEMA sufre las persecuciones sin misericordias de el paramilitarismo y los agentes de seguridad del Estado. Hay señalamientos, hay persecuciones, hay asesinatos también, o intentos, ¿no?, de asesinatos selectivos en el Líbano, por ejemplo, y finalmente por muchas situaciones relacionadas con amenazas y actos de violencia, etcétera. ASOPEMA se va desintegrando, va perdiendo dinamismo, pero finalmente sus líderes y otros líderes que fueron apareciendo durante el movimiento cafetero se integraron en una nueva organización que, bueno, pues se ha dado a llamar Coordinador Nacional Agrario. Esto es a grandes rasgos lo que quería contarles sobre Fernando Lombana. Los quiero invitar a que lean, por ejemplo, la columna que yo hice en el Salmón Urbano. Allí aparece esto que comento de manera detallada. Se titula Mataron a Lombana. Así la encuentran en Google, por ejemplo, y los invito a que la lean. Muchas gracias y en verdad que este evento en memoria de Fernando Lombana lo atesoro en mi corazón como un recuerdo también que reivindica la memoria de Fernando y que nos da la oportunidad de seguir pensando y de seguir actuando en una reforma agraria de verdad radical en sus programas y en la redistribución de la tierra. Muchas gracias.